El sol de agosto apenas había superado las montañas, cuando el viento trajo una fina capa de polvo a la cabaña de madera, a las afueras de un pueblo que ningún mapa se molestaba en nombrar: Nuevo México, 1884. Clara despertó con el llanto contenido de uno de sus gemelos y el crepitar sordo de las brasas que había mantenido vivas desde la noche anterior, como si observara un pensamiento de entre los muertos. Olía a leche, ceniza húmeda y cuero seco, y afuera, la cerca aún necesitaba reparaciones. En 2 huecos más, algo que Santiago había prometido terminar para el mediodía. Dicen que historias como esta merecen ser contadas y escuchadas con atención, ya sea en el norte de México, Mendoza, en algún rancho solitario de Arizona o donde sea que estés. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Suscríbete y deja un registro. Seguimos juntos. Clara era la chica que muchos evitaban mirar en la calle. Su mirada como la de alguien que ha visto el agua retirarse repentinamente del pozo, su brazo firme como si luchara por no caer. Había perdido a su hijo hacía días, y desde entonces el pueblo murmuraba que se había vuelto vacía, una palabra seca que no podía expresar lo que aún albergaba en su corazón. La cabaña, que una vez pareció congelada en el tiempo, ahora tenía 2 cunas improvisadas, una mecedora con la huella de una uña en el brazo y paños extendidos cerca del fuego. En el estante, un cucharón de hojalata reflejaba una luz amarilla, y por un instante pareció que la casa respiraba lentamente, cobrando ánimos para el día. Santiago, el hombre que había llegado a esa puerta con gemelos de 4 meses en brazos, era viudo y dueño de un rancho que antaño fue grande, pero que la sequía y las facturas habían reducido a nada más que trabajo y recuerdos. No tenía riquezas que ofrecer, solo tierras cansadas, manos que sabían construir cercas y un amor que no se convertía en alimento por sí solo, como el médico había dicho con franqueza que duele. Cuando apareció semanas atrás, estaba cubierto de polvo, sus pasos como los de quien cruza la plaza sin oír las subastas de la tienda ni el acorde roto de la cantina. Decían que no había madres con leche en el pueblo. También decían que la esperanza se aprende tarde. Fue una anciana de la plaza, con arrugas como mapas de carreteras, quien pronunció el nombre de Clara en voz baja, como ofreciendo dirección y riesgo a la vez. Esa noche tocó a la puerta y esperó, porque pedir ayuda para algunos hombres es una tarea mayor que derribar una vieja cerca. Clara abrió con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Al comprender la petición, dio un paso atrás, no por falta de compasión, sino porque sentía que el mundo ya le había arrebatado todo. Santiago se arrodilló entonces en el duro suelo y simplemente dijo: «Estaré a tu servicio para siempre si salvas a mis hijos». Y la frase quedó como polvo inamovible. Fue entonces cuando el dolor reconoció al dolor. Clara los dejó entrar allí, los 3, y la casa oyó otro sonido además del viento, la succión urgente de quienes quieren vivir. A partir de entonces, la rutina se ajustó al tamaño de los pequeños. Tomas matutinas, siestas intermitentes, agua caliente para limpiar mejillas y pestañas. Santiago barría, clavaba tablas, enderezaba el alero, arreglaba una reja, arreglaba la fuente, y sin darse cuenta, decía «nosotros» al comentar cualquier reparación. Clara amamantaba con manos firmes y mirada vacilante, descubriendo que el cuerpo recordaba lo que la mente intentaba olvidar. No había heroísmo, solo gestos repetidos que salvaban. El pueblo observaba desde lejos. Algunos lo llamaban escándalo, otros milagro. La mayoría simplemente contaba los días esperando a que se calmara el polvo. El sheriff, hombre de pocas palabras, simplemente dijo que un niño bien alimentado es un asunto que no va a la cárcel, y siguió adelante. Las noches eran de brasas y silencio compartido, y en ese silencio la casa, el rancho,
y los 4 respiraban un nuevo ritmo. El oeste tiene estas cosas. Enseña que la valentía, a veces, es simplemente seguir adelante, y que seguir adelante, a veces, es sostener una taza caliente sin derramarla. El día de esta historia comienza con la luz que se cuela por la ventana. Cuando Clara ve a los gemelos, saciados, durmiendo con la boca entreabierta y los puños apretados como si sostuvieran un hilo del mundo. Santiago, afuera, ajusta el último hueco de la cerca y prueba el chasquido del alambre, satisfecho con lo que 2 manos pueden lograr en pocas semanas. Pone café en la estufa y siente un tímido alivio, ese que aparece en las casas donde el duelo aún persiste, pero ya aceptan abrir la ventana. Es entonces cuando el polvo del camino se levanta de otra manera, en una sola huella, delatando a un caballo apresurado, señal de un visitante que no envía un mensaje. Clara conoce esos pasos de lejos. William, su exmarido que se fue antes del final, arrepentido por conveniencia o por memoria, nadie allí podría medirlo. Se le encoge el corazón, pero esta vez no es solo miedo. Hay una nueva arruga en su rostro, algo que el espejo quizá no note, pero la casa reconoce. Santiago baja el martillo, se limpia la mano en el pantalón y mira hacia la puerta. No pregunta nada, porque ha aprendido que ciertas respuestas preceden a las preguntas. Y así, en el mismo suelo donde un hombre se arrodilló y una mujer abrió espacio a la vida, el pasado vuelve a llamar, pidiendo entrar. Clara respiró hondo antes de abrir la puerta. El rostro de William estaba marcado por el sol y el polvo del camino, pero aún conservaba ese brillo de promesa incumplida que una vez la había eludido. Desmontó con un gesto rápido, como si creyera que la tierra aún le pertenecía, y se colocó el sombrero contra el pecho. El silencio entre ellos parecía más pesado que el calor de la tarde. Detrás de Clara, el crepitar del fuego y la respiración ligera de los gemelos llenaban la habitación de una intimidad que él desconocía. Santiago, de pie junto al marco de la puerta, permanecía erguido, pero había una silenciosa alerta en su mirada, como protegiendo algo que no quería perder. William no lo miró de inmediato. Sus ojos solo buscaban a Clara, como si el tiempo pudiera retroceder con una simple frase. Ella sostuvo su mirada unos segundos antes de preguntarle qué quería. William dio un paso al frente y habló de un nuevo comienzo, de las fértiles tierras de Santa Fe, de dejar atrás ese lugar olvidado por el mundo. Las palabras salieron rápidas, casi ensayadas, y sonaron como monedas tintineando sobre la mesa de un bar, atractivas, pero sin garantía de valor. Clara escuchó, pero no se dejó seducir. En ese instante, el recuerdo del día en que él se fue cruzó por su mente, el portón abierto, el sonido del caballo al alejarse, y ella, sola, con el cuerpo cansado de la espera. Ahora, sin embargo, algo era diferente. A su lado, Santiago permanecía en silencio, y esa sólida presencia fue respuesta suficiente para la parte de ella que, en el pasado, habría creído en la huida como salvación. William percibió la resistencia e intentó suavizar el tono. Dijo que la vida allí solo traería más pérdidas, que la casa y el rancho no eran más que cargas. Fue entonces cuando Clara, con una calma que la sorprendió, anunció que se casaba. El silencio que siguió fue casi físico. Hasta el viento pareció detenerse a escuchar. Se giró ligeramente y señaló a Santiago y a los gemelos, que dormían en las esquinas, diciendo: «Esta es mi familia». La frase no fue una provocación, sino un reconocimiento, y quizás por eso tuvo más peso que cualquier grito. Santiago no se movió, pero sintió que su pecho se llenaba de un calor que no provenía del sol. William, a su vez, retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe invisible. Su exmarido intentó sonreír, pero le salió torcido. Murmuró algo sobre que Clara había cambiado y sobre cómo el oeste enseñaba a la gente a ser más fuerte.
Ella no respondió. Simplemente mantuvo la mano en la puerta, un claro gesto de despedida. William comprendió. Volvió a su caballo, montó sin prisa y emprendió el mismo camino, levantando una nube de polvo que el viento se llevó rápidamente. Cuando su figura desapareció en el horizonte, Clara cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. No hubo alegría ni alivio absolutos, pero sí la certeza de que no quería seguir a aquel hombre. Santiago se acercó lentamente, como si respetara territorio sagrado, y le puso una mano en el hombro. No hicieron falta decir nada. Ambos supieron que en ese instante algo había cambiado para siempre en aquella casa. Clara permaneció unos instantes con el rostro vuelto hacia la puerta cerrada, sintiendo la vibración residual de las palabras y del pasado que acababa de atravesarla. Afuera, el viento volvió a soplar, trayendo consigo el olor seco de la hierba quemada y el crujido lejano de un cartel suelto en el almacén. El silencio en la habitación no era incómodo, al contrario, tenía la densidad de algo que debía respetarse. Santiago, aún cerca, observó su perfil iluminado por el fuego y se dio cuenta de que la postura de Clara ya no era la de una mujer acorralada, sino la de alguien que había decidido quedarse donde estaba. Esta diferencia casi imperceptible lo llenó de una calma inusual, como el agua que se encuentra tras una larga caminata por el desierto. Se apartó lentamente de la puerta y se acercó a la mesa, donde uno de los gemelos empezaba a balbucear un llanto. Lo levantó con cuidado, apoyando la cabeza del pequeño en el hueco de su brazo, y se sentó en la mecedora. El crujido de la madera en el suelo era como un ritmo que ordenaba aquella casa improvisada. Santiago volvió al trabajo que había dejado a medias, cogiendo el martillo y enderezando la última tabla de la cerca, pero sus oídos permanecieron atentos al sonido del bebé mamando y al suave murmullo de Clara, que cantaba algo sin palabras, más melodía que verso. En Mindes, ese momento, comprendió que el trabajo en las cercas y los muros era solo una parte de la reconstrucción que estaban haciendo juntos. El resto transcurría en silencio y con pequeños gestos. Cuando Clara terminó de amamantar, volvió a colocar al bebé en la cuna improvisada y lo cubrió con un paño suave. Miró a Santiago y, con un tono casi tímido, le dijo que necesitaba decir la verdad. Le explicó que no estaba casada con él, como le había dicho a William, y que la mentira solo había sido una forma de protegerse y alejar una parte de su vida que ya no quería. Santiago escuchó sin interrumpir, apoyado en la pared con los brazos cruzados. Después de un momento, respondió que no veía una mentira, sino un acto de valentía. «Decidiste quedarte aquí», dijo, «y eso es más cierto que cualquier papeleo o ceremonia». Clara bajó la mirada, sintiendo el peso y al mismo tiempo el alivio de esas palabras. La tarde se alargó con un sol largo y bajo, dorando las tablas de madera y las puntas de Bizanais. Los cactus del jardín. Santiago terminó la cerca y probó la puerta con un empujón firme. Clara, desde la puerta, observaba su cuidado por cada detalle, como si estuviera creando no solo un espacio seguro, sino también un lugar donde quedarse. Por primera vez desde la muerte de su hijo, sintió que podía hacer planes, incluso pequeños, como plantar hierbas cerca de la cocina o arreglar el techo antes de la temporada de lluvias. Y en esa sensación surgió la sospecha de que tal vez el futuro no sería un camino solitario, sino una mesa compartida, una carga de trabajo compartida y dos pares de ojos infantiles guiando el camino. El día siguiente amaneció con una brisa más fresca, que traía un aroma a tierra húmeda del otro lado del valle, donde había caído una lluvia fugaz durante la noche. Clara abrió la ventana de la cocina y dejó entrar el aire, aliviando algo de la pesadez que solía residir en los rincones de la casa. Santiago ya estaba en el patio trasero, apilando leña cerca del
cobertizo. El sonido de los troncos al chocar era constante y rítmico, como un corazón que recupera su ritmo tras un largo latido de miedo. Dentro, los gemelos refunfuñaban ante las primeras señales de hambre, y Clara, con paso tranquilo, se preparó para el ritual matutino. Agua caliente, un paño limpio, una mecedora en el lugar correcto. Nada de esto fue planeado conscientemente, pero ya se había convertido en rutina, y esta constancia, más que cualquier palabra, comenzó a unirlos en una vida en común. Mientras Clara amamantaba, miró por la ventana y vio a Santiago trabajando. Había una calma serena en su forma de moverse, pausada pero decidida. Sus mangas arremangadas dejaban al descubierto unos brazos marcados por el sol y el trabajo duro, y cada gesto parecía indicar que había llegado para quedarse. Se dio cuenta de que, en tan solo unas semanas, había aprendido a leer en él cosas que no había notado en otros antes. La forma en que se detenía un segundo y respiraba hondo antes de levantar algo. La forma en que escuchaba incluso cuando fingía estar concentrado en otra cosa. Todo esto se sumaba a una sensación de seguridad que no recordaba haber sentido antes, ni siquiera en los buenos tiempos. Después de que los gemelos se durmieron de nuevo, Clara salió al patio trasero con una taza de café para Santiago. Él le dio las gracias con una leve inclinación de cabeza y se sentó en el escalón del cobertizo a beber. Por un momento, simplemente contemplaron el horizonte, donde la cordillera cortaba el cielo azul claro. Santiago comentó que las lluvias parecían prometedoras ese año y que, si seguían así, podrían sembrar maíz en las tierras bajas. Clara respondió que nunca había sembrado nada más que un pequeño macizo de flores, pero que no le importaría aprender. Sonrió con la comisura de los labios, como si registrara una decisión importante sin necesidad de decir mucho. El café se enfrió entre sus manos, pero ninguno de los dos se apresuró a volver adentro. En medio de su tranquila conversación, un sonido familiar se elevó en el aire, el trote de un caballo que bajaba por la calle principal del pueblo. Ambos se giraron para ver quién era, pero el animal pasó de largo cargando un saco de harina a cuestas y a un hombre que los saludaba desde lejos. La vida en el oeste continuó así, con pequeños movimientos casi imperceptibles que encajaban con el ritmo general del paisaje. Clara regresó a la casa y comenzó a hacer pan, mezclando la harina con agua y sal, mientras los gemelos aún dormían. Santiago, afuera, volvió a trabajar en el huerto improvisado, y así, en ese tramo del día, se dieron cuenta de que el futuro podía construirse en silencio, con pocas tareas a la vez, hasta que, sin darse cuenta, ya no hubo espacio para el vacío del pasado. El olor a pan horneado inundaba la cabaña, mezclándose con el tenue aroma a café que aún flotaba en la mesa. Clara observaba cómo la masa se doraba en el horno de leña, mientras el crepitar de la madera llenaba la cocina con una música irregular y reconfortante. Afuera, Santiago clavaba estacas para asegurar una cerca más pequeña, marcando el espacio donde pretendía plantar las primeras hileras de maíz. Cada golpe resonaba con firmeza, un recordatorio de que la vida podía reconstruirse con gestos simples y repetidos. Cuando el pan estuvo listo, Clara lo sacó con cuidado y lo dejó enfriar sobre un paño limpio, sintiendo que, de alguna manera, este alimento tenía un significado más allá de simplemente calmar el hambre. Poco después, Santiago entró, secándose el sudor con el antebrazo. Al olerlo, esbozó una pequeña sonrisa, casi infantil, y comentó que hacía mucho que no comía pan casero. Se sentaron a la mesa, compartieron la primera rebanada y comieron en silencio, masticando despacio, como si supieran que cada bocado contenía algo más que trigo y sal. Clara se dio cuenta de que el silencio entre ellos no era vacío, era un lugar seguro, donde las palabras no eran necesarias para entenderse.
Cuando terminó, Santiago le dio las gracias, y no solo por el pan. Clara lo percibió, pero no dijo nada. Simplemente recogió los platos y escuchó a los gemelos moverse en su cuna, listos para despertar. La tarde trajo nubes más densas y un viento frío que azotó la puerta trasera. Santiago aprovechó para revisar el cobertizo y el granero, asegurándose de que todo estuviera seguro antes de que llegara la lluvia. Clara, con los bebés en brazos, lo observaba por la ventana mientras él corría de un lado a otro, ajustando puertas y recogiendo herramientas. Su movimiento por la propiedad transmitía una sensación de cuidado total, como si cada tabla clavada y cada portón reforzado formaran parte de un único y silencioso compromiso. Cuando volvió a entrar con las botas manchadas de barro, Clara le dio una toalla y le dijo que el café estaba en la estufa. La frase sonaba común, pero en realidad era una invitación a sentarse, a calentarse, a compartir este refugio. Mientras bebían, la lluvia empezó a caer, primero suave, luego más fuerte, golpeando el techo con un sonido que llenaba cada espacio. Clara recordó cuando a solas ese sonido se sentía como un peso, una advertencia de que otro día terminaba sin cambios. Ahora, sin embargo, se sentía como una protección. El agua caía afuera, pero adentro había calor, comida y compañía. Santiago comentó que las lluvias, si continuaban, asegurarían una buena cosecha, y Clara respondió que, si era necesario, ayudaría a sembrar y cosechar. Él la miró de reojo, sorprendido, y sonrió con una expresión más que gratitud. En ese momento, entre el sonido de la lluvia y el calor de la estufa, ambos se dieron cuenta de que, sin mucha declaración, se estaban convirtiendo el uno en el otro. La lluvia persistió toda la noche, trayendo consigo ese olor a tierra lavada que solo aparece tras largos meses de polvo. Por la mañana, el sol salió tímidamente, reflejándose en los charcos que se habían formado alrededor de la cabaña. Clara se despertó temprano, envuelta en un grueso chal, y fue a ver cómo estaban los gemelos. Los encontró tranquilos, respirando con normalidad, como si la tormenta los hubiera arrullado. En la estufa, las brasas aún retenían el calor de la noche, y aprovechó para reavivar el fuego poniendo la tetera. El suave sonido de las burbujas subiendo por el metal parecía anunciar un día que, a pesar de ser húmedo, tendría buen ritmo. Santiago apareció en la puerta de la cocina, con las botas aún mojadas, y comentó que la nueva cerca había resistido bien el agua. Era más que un detalle técnico, era una señal de que las cosas poco a poco iban tomando forma. Mientras tomaban un café, hablaron de lo que podrían hacer en los próximos días. Santiago sugirió plantar las primeras semillas de frijol en un terreno más alto para evitar que el exceso de riego las ahogara. Clara, entusiasmada con la idea, habló de preparar un pequeño huerto de hierbas cerca de la cocina. Este intercambio, simple y directo, tuvo un significado simbólico para ambos. Era la primera vez que planeaban algo juntos que iba más allá de reparar lo roto. Era la primera vez que hablaban del futuro sin temor a que se desmoronara antes de llegar. En el fondo, cada plan transmitía el mensaje silencioso de que estaban dispuestos a apoyarse mutuamente. Después del desayuno, Santiago fue a buscar herramientas, y Clara se quedó en la cocina, recogiendo la mesa y escuchando a los gemelos quejarse en su cuna. Cuando fue a recogerlos, notó que uno de ellos sonreía con los ojos cerrados, una sonrisa leve, pero suficiente para hacerle un nudo en la garganta. Se sentó con el bebé en su regazo, meciéndolo lentamente, y pensó en cuánto esa sonrisa no habría existido sin la decisión que había tomado de abrir la puerta semanas atrás. Por un momento, imaginó qué habría pasado si se hubiera negado. La imagen de la cabaña vacía y silenciosa le parecía insoportable. Sintió una silenciosa gratitud hacia Santiago, no solo por traer a los niños,
sino por traer junto con ellos una razón para mudarse de nuevo. Cuando Santiago regresó con una azada y un saco de semillas, encontró a Clara en el umbral, con los gemelos acunados en sus brazos. Ella le dedicó una breve sonrisa y él le devolvió el saludo antes de salir al campo. El día, a pesar del barro, parecía más claro. Mientras él empezaba a cavar, Clara se acercó al borde del patio y observó. No dijo nada, pero presentía que esos agujeros cavados en la tierra húmeda eran más que simples hoyos para plantar. Eran como espacios reservados para un mañana que poco a poco construían juntos. El trabajo en la tierra duró toda la mañana. Santiago cavó con movimientos firmes, aprovechando la suavidad de la tierra húmeda, mientras Clara, con uno de los gemelos en brazos y el otro en una cuna cercana, traía las semillas y observaba dónde él indicaba que las dejara caer. Con cada puñado de frijoles arrojados al suelo, se producía un intercambio de miradas que no necesitaba palabras, como si sellaran un acuerdo tácito. No se trataba solo de sembrar, sino de un paso hacia un tiempo que no querían perder. El olor a arcilla fresca y el canto lejano de un gallo, resonando por el pueblo, creaban una atmósfera serena, diferente a las mañanas que ambos habían conocido antes de conocerse. Cuando la última hilera estuvo cubierta, Santiago se secó el sudor de la frente y se acercó a la cabaña. Clara lo recibió con un vaso de agua fresca y un plato de pan aún caliente del día anterior. Se sentaron en el umbral, compartiendo su merienda, mientras el viento seco comenzaba a barrer los últimos rastros de lluvia del patio. Hablaron de cómo protegerían los cultivos de los conejos y pájaros hambrientos, y Santiago prometió construir pequeñas vallas y espantapájaros improvisados. Clara, sonriendo, dijo que quería ayudar, y él respondió que cualquier ayuda suya sería más que suficiente. Ese más que suficiente resonó en la mente de Clara durante el resto del día. Por la tarde el sol volvió con fuerza y el calor hacía crujir la madera de la casa. Clara aprovechó para lavar ropa y colgarla en el tendedero improvisado, disfrutando del aroma a jabón que se mezclaba con la hierba seca. Santiago, por su parte, fue al granero, donde empezó a reparar el techo, que seguía goteando por algunos puntos. De vez en cuando levantaba la vista para ver a Clara en el patio, y la imagen de ella, absorta en su tarea, con la tela atada en el pelo y la dorada luz del atardecer dándole en el rostro, pareció grabarse sin esfuerzo en su memoria. Era una escena sencilla, pero cargada de un significado que aún no podía expresar con palabras. Al final del día, cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja y morado, Clara sacó a los gemelos, envueltos en mantas, para contemplar el atardecer. Santiago bajó del tejado y se unió a ellos, sentándose en el escalón de la entrada. Todos se quedaron allí, observando cómo el horizonte se desvanecía lentamente, mientras la brisa del atardecer traía un frescor. Clara sintió que ese momento, con el olor a tierra, la calidez de los cuerpos de los niños y la presencia constante de Santiago a su lado, era el tipo de recuerdo que permanecería con ella para siempre. Quizás no estaba sucediendo nada grandioso, pero en el fondo sabía que era precisamente eso lo que daba sentido a cada nuevo día. Esa noche, el aire era más fresco que en días anteriores, y Clara encendió la chimenea antes de que el cielo se oscureciera por completo. El crujido de la leña llenó la habitación con un sonido acogedor, y las sombras danzaban en las paredes, creando un movimiento silencioso que recordaba al latido de un corazón. Santiago llegó afuera con un haz de leña sobre sus hombros. Lo dejó junto a la chimenea, y al enderezarse, vio a Clara acomodando a los gemelos en la cesta forrada con mantas. La habitación se llenó de un aroma a humo dulce, leche y pan recién hecho. Era el olor de un hogar vivo, y Santiago sintió un discreto orgullo por haber contribuido a que volviera a serlo.
Clara sirvió 2 tazas de té de hierbas y se sentó en la mecedora, ofreciéndole la otra a Santiago. El calor del líquido en sus manos la reconfortó más que su cuerpo. Avivó la sensación de pertenencia que, poco a poco, se fortaleció entre ellos. Hablaron poco esa noche. En cambio, intercambiaron miradas largas, como si cada uno intentara memorizar el rostro del otro bajo esa suave luz. La calma que flotaba allí era diferente a todo lo que habían experimentado. No era la frágil paz de un respiro entre tormentas, sino una paz por la que habían trabajado, lograda con esfuerzo diario, reparaciones, noches de insomnio y silencios respetados. Más tarde, cuando los gemelos se durmieron, Clara se acercó a la ventana para cerrar las cortinas y notó la luna creciente iluminando el patio. La luz plateada perfilaba la cerca recién construida y los montículos de tierra donde habían sembrado frijoles. Era como si la noche misma estuviera cuidando lo que habían sembrado. Santiago se levantó, se acercó a ella y observó la misma escena. Sin volver la cabeza, comentó que nunca había imaginado volver a ver ese rancho con tanto significado. Clara respondió que ella tampoco se había imaginado sentirse tan arraigada allí. El intercambio fue breve, pero contenía una verdad que ambos reconocieron y al mismo tiempo temieron mencionarla demasiado pronto. Cuando decidieron retirarse, Santiago ayudó a apagar el fuego, dejando solo las brasas necesarias para mantenerlos calientes hasta el amanecer. Clara acomodó las mantas de los niños y suspiró antes de acostarse. El sonido del viento atravesando las grietas del techo, mezclado con la suave respiración de los niños, los arrulló hasta el sueño. En ese silencio había una promesa tácita: continuar, proteger, crecer. Ninguno sabía exactamente qué les depararía el futuro. El oeste era impredecible y las estaciones cambiaban según sus propios estados de ánimo. Pero esa noche, dentro de esa casa, había algo sólido. Y eso, para 2 corazones que ya habían conocido demasiado el vacío, fue más que suficiente para seguir adelante. El amanecer trajo un cielo despejado, sin rastro de las densas nubes de los días anteriores. El aire seguía siendo frío, pero una luz dorada comenzaba a tocar las tablas de la cerca y la superficie tranquila de los charcos que quedaron de la última lluvia. Santiago salió temprano, con su azada y su cubo, decidido a limpiar la tierra alrededor de las plántulas de frijol. Clara, al verlo por la ventana, sintió una extraña mezcla de tranquilidad y urgencia. La tranquilidad de saber que alguien se ocupaba de cada detalle y la urgencia de no dejar que el esfuerzo recaiga solo sobre él. Se echó un chal sobre los hombros, dejó a los gemelos en su cuna y fue a la puerta, llamándolo para que hicieran la tarea juntos. Santiago sonrió sorprendido, pero no intentó detenerla. El suelo aún estaba húmedo y a cada paso de Clara le pegaba el barro a las botas. Se agachó para retirar piedrecitas y raíces que pudieran obstaculizar el crecimiento de las plantas, mientras Santiago, a su lado, removía la tierra con movimientos firmes. Ninguno de los dos decía mucho, pero se formaba un ritmo natural entre ellos, como si llevaran años haciéndolo juntos. De vez en cuando, Clara levantaba la vista y lo encontraba observándola, y en estos intercambios silenciosos había más complicidad que en las largas conversaciones. La brisa ligera traía el aroma de la tierra fresca, y los sonidos lejanos del pueblo, un martillo en la herrería, la campana en la tienda, les recordaban que el mundo exterior seguía su curso, ajeno a la vida que estaban construyendo. Al caer la mañana, las hileras de frijoles estaban ordenadas y alineadas, listas para recibir más luz y cuidados. Santiago se quitó los guantes y se pasó una mano por el pelo, comentando que el cultivo tenía buenas posibilidades de prosperar si la siguiente lluvia no se demoraba. Clara respondió
que miraría el cielo todos los días, como si protegiera algo valioso. Regresaron a la cabaña con sus botas pesadas y embarradas, y Clara rió al notar las marcas que dejaron en el suelo de madera. Era una risa leve, casi olvidada, que hizo que Santiago se detuviera un momento, simplemente para memorizar el sonido. Se dio cuenta de que, desde que llegó allí con los gemelos, esa risa era la señal más clara de que el dolor de Clara estaba dando paso a algo más. De vuelta en 1902, la cocina, Clara preparó una comida sencilla con lo que tenían: huevos, patatas y un trozo de queso curado. Comieron juntos, escuchando a los gemelos quejarse hasta que se calmaron al oír sus voces. La tarde prometía ser tranquila, y Santiago dijo que tenía intención de reforzar la puerta del granero antes de que un viento más fuerte la arrancara. Clara, por su parte, decidió coser ropa que ya necesitaba remendar. Eran tareas modestas, pero ambas tenían un peso casi ceremonial, como si cada martillazo y cada puntada fueran una forma silenciosa de reafirmar que este lugar, antaño frágil y vacío, ahora era su hogar. La tarde transcurría con la lentitud típica del campo, con el sol en lo alto y una suave brisa del sur que traía el aroma del heno recién cortado. Santiago trabajaba en el granero, martillando bisagras nuevas en la puerta, mientras Clara, sentada a la mesa de la cocina, cosía una de sus camisas, que ya tenía rotos en los hombros. De vez en cuando levantaba la vista para observar su silueta a través de la ventana, el movimiento firme de sus manos, su postura atenta. Era curioso cómo, en tan poco tiempo, este hombre había pasado de ser solo el extraño desesperado que llegaba a su puerta a convertirse en una presencia sólida, casi ineludible, en su vida diaria. Los gemelos, arrullados por el calor de la tarde, dormían plácidamente en su cuna improvisada. El sonido de la aguja perforando la tela y el martilleo rítmico creaban una sinfonía doméstica, sencilla pero vivificante. Clara recordó cómo, semanas atrás, el silencio había sido su único compañero y cómo, en lugar de consuelo, le había traído pesadez y soledad. Ahora, ese silencio había sido reemplazado por sonidos que hablaban de construcción y continuidad. Con cada puntada se daba cuenta de que no solo estaba remendando una camisa, sino ayudando a remendar algo mucho más profundo, tanto en ella como en él. A media tarde, Santiago entró a buscar un vaso de agua. Clara se levantó para servirle y, al recibir la bebida, él comentó que la puerta del granero estaba cerrada de nuevo. Ella sonrió y dijo que la camisa también estaba casi lista. Él se rió, diciendo que juntos estaban haciendo que todo en ese lugar fuera más seguro, incluso a la gente. La frase, dicha con sencillez, quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un significado que ninguno quería deshacer con más palabras. Simplemente se miraron fijamente durante unos segundos, y en esa mirada había un silencioso reconocimiento de todo lo que habían pasado hasta entonces. Al final del día, el cielo se había tornado dorado y rosado, y el viento empezó a refrescar. Santiago guardó sus herramientas y ayudó a Clara a recoger la ropa del tendedero. El olor a tela limpia, mezclado con la frescura de la noche que se acercaba, llenaba el aire. Dentro de la cabaña, Clara reavivó el fuego para preparar la cena, y Santiago, sentado junto a los gemelos, comenzó a contar historias sencillas de su juventud, mientras los niños, aunque aún demasiado pequeños para comprender, parecían tranquilizarse con el sonido de su voz. Clara escuchó desde lejos y comprendió que este hombre, que una vez se había arrodillado en la tierra pidiendo ayuda, ahora ocupaba un lugar que iba mucho más allá de la gratitud. Era como si, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto, estuvieran construyendo no solo un hogar, sino una decisión mutua de quedarse.
Cayó la noche, trayendo un cielo despejado, salpicado de estrellas tan brillantes que parecían tocar las cimas de las montañas lejanas. Santiago y Clara cenaron en silencio, interrumpidos solo por el suave sonido de los cubiertos en los platos y el tenue crepitar del fuego. Había una serenidad inusual en ese momento, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para permitirles comprender la importancia de esa calma. Cuando terminaron, Clara recogió los platos y Santiago, en lugar de salir al patio, permaneció sentado, observándola. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes sobre su rostro y sintió que si pudiera, atesoraría esa imagen para siempre. Más tarde, con los gemelos ya dormidos, Clara se sentó en la mecedora, abrazada a un chal. Santiago se acercó con 2 tazas de té caliente y se sentó frente a ella. Charlaron de cosas sencillas, la cosecha que esperaban al final de la temporada, la necesidad de reforzar el techo antes del invierno e incluso cómo el viento parecía cambiar de dirección cuando venía del sur. Pero entre estas trivialidades había pausas cargadas de significado, momentos en que las miradas se cruzaban y parecía que se decía mucho más. Era un diálogo de gestos y silencios, construido día a día, que ya no necesitaba explicación. Mientras la leña empezaba a reducirse a brasas, Santiago se levantó, se acercó al estante y sacó un pequeño paquete de tela. Regresó con Clara y, tímidamente, le puso el paquete en las manos. Dentro había un par de guantes de cuero que él mismo había reparado, cosiendo las partes rotas. Clara pasó los dedos por las costuras y notó el cuidado puesto en cada puntada. Él le explicó que quería que tuviera algo para protegerse las manos cuando fuera a ayudar en el campo. No era un regalo valioso en términos monetarios, pero contenía una profunda intención que la conmovió profundamente. Ella le dio las gracias con una leve sonrisa, colocando los guantes en su regazo como si fueran un tesoro. El resto de la noche transcurrió en un cómodo silencio, cada uno absorto en sus pensamientos, pero seguro de que ya no estaban solos al enfrentarlos. Antes de retirarse, Clara echó un último vistazo al campo exterior, ahora solo sombras en la oscuridad, y sintió que esas hileras de tierra albergaban más que semillas. También albergaban el futuro que cultivaban juntos. Santiago apagó la lámpara y el interior de la cabaña quedó solo con el tenue resplandor de las brasas. Yacieron en habitaciones separadas, como lo habían hecho desde el principio, pero con la clara sensación de que algo estaba cambiando paso a su debido tiempo, hasta que sus corazones estuvieran listos para la siguiente decisión. La mañana siguiente amaneció con cielos nublados, presagiando más lluvia. Clara se despertó temprano, antes de que los gemelos dieran señales de hambre, y aprovechó para encender el fuego y preparar café. El olor se extendió por toda la cabaña, mezclándose con el aroma a madera húmeda que se filtraba por la rendija de la ventana. Poco después, Santiago apareció en la puerta con el abrigo sobre los hombros y un manojo de ramas secas que había recogido al volver del pozo. Colocó la leña junto a la chimenea y se acercó a la mesa, donde Clara ya había dispuesto 2 tazas humeantes. Tomaron café en silencio, escuchando el lejano sonido de un trueno que se acercaba lentamente por el valle. Cuando empezó a llover, primero con gotas dispersas y luego a cántaros, Santiago decidió posponer su trabajo de campo y dedicarse a ordenar el interior del cobertizo. Clara, mientras tanto, se quedó en la cocina organizando la compra y preparando verduras para la sopa. Los gemelos, abrigados en sus mantas, jugaban con retazos de tela, emitiendo arrullos que le arrancaban sonrisas involuntarias. De vez en cuando, Santiago pasaba por la puerta a buscar una herramienta o a clavar una tabla suelta, y cada vez que cruzaba la mirada con Clara, había un breve instante de complicidad, un reconocimiento silencioso de que
Incluso en los días grises había suficiente calor dentro de esa casa. A media tarde, mientras la lluvia arreciaba, Santiago trajo unas cajas de herramientas adentro para evitar que se mojaran. Clara lo ayudó a organizarlas en un rincón de la habitación, y en esta sencilla tarea sintieron la comodidad de compartir responsabilidades. Comentó cómo, antes de llegar aquí, todo lo que poseía parecía estar a punto de perderse: la tierra, los animales, incluso las fuerzas para seguir adelante. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo que podría perdurar. Clara escuchó atentamente, removiendo la sopa hirviendo, y respondió que ella también había considerado rendirse, pero que esos dos pares de ojitos y el hombre que los había traído la habían hecho reconsiderar. Al caer la noche, la lluvia amainó y el aire fresco entró por la puerta entreabierta. Se sentaron a cenar, y la sopa caliente supo aún más deliciosa con la humedad. Los gemelos, una vez alimentados, se durmieron rápidamente, arrullados por el constante sonido del agua goteando del alero. Santiago y Clara se quedaron un rato más en la mesa, hablando de lo que harían cuando las plántulas de frijol empezaran a crecer. No hablaron de grandes proyectos, solo de pequeñas mejoras: una cerca más fuerte, un gallinero, tal vez un huerto en el futuro. Pero bajo estas ideas prácticas yacía una certeza tácita: que estaban planeando juntos, porque, en el fondo, ya se veían como parte de la misma vida. El día siguiente amaneció radiante y frío, con la tierra aún empapada por la lluvia del día anterior. Santiago aprovechó el buen tiempo para revisar la cosecha de frijoles. Las hileras oscuras y húmedas parecían haber absorbido hasta la última gota, y pequeñas yemas verdes comenzaban a brotar de la tierra. Se agachó para observar más de cerca, pasando los dedos por las frágiles hojas, y sintió una silenciosa satisfacción. Cuando Clara apareció en la puerta de la cabaña, envuelta en su chal, la saludó con la mano y le indicó que se acercara. A su lado, ella se inclinó y tocó las primeras plántulas, sintiendo la delicadeza y la promesa que albergaban. «Están vivas», dijo, y Santiago respondió con una sonrisa contenida: «y crecerán fuertes, como nosotros». De vuelta en casa, Clara preparó un café fuerte y se sentaron a charlar mientras los gemelos jugaban en el suelo, rodeados de cojines improvisados. Santiago habló de ampliar la plantación para la próxima temporada, quizás incluso de cultivar maíz o trigo. Clara, emocionada, dijo que podía cuidar las hierbas y las flores, creando un espacio más colorido cerca de la entrada. El tono era ligero, pero había algo profundo en hablar del futuro de esa manera, como si cada sugerencia fuera otra raíz que plantaban juntos en ese terreno. Entre sorbos de café y risas discretas, la mañana pasó rápidamente, sin que ninguno de los dos se diera cuenta del tiempo. Por la tarde, decidieron aprovechar el buen tiempo para llevar a los gemelos a la plaza del pueblo. El camino era corto, pero el simple hecho de caminar uno al lado del otro, cada uno cargando a uno de los pequeños, atrajo la atención de algunos vecinos. Las miradas eran variadas: curiosidad, juicio, aprobación silenciosa. Clara sintió el peso de esas miradas, pero también la fuerza de estar allí con Santiago, sin necesidad de dar explicaciones. Se detuvieron en la fuente, dejando que los niños tocaran el agua fresca con las yemas de los dedos y se distrajeran con el reflejo del sol. Durante unos minutos, fue como si el mundo se redujera a ese simple instante. De regreso, el cielo empezó a teñirse de naranja y la brisa fresca traía el olor a leña quemada de otras casas. Al llegar, Clara fue a alimentar a los gemelos, mientras Santiago encendía una fogata para calentar la habitación. Cuando los niños se durmieron, se sentaron cerca de la chimenea, cada uno absorto en sus pensamientos. Fue Santiago quien rompió el silencio, diciendo que llevaba días queriendo pedirles algo. Respiró hondo
y con voz firme dijo: «Clara, quédate conmigo, no solo por ellos, sino porque quiero que seas su madre y mi compañera». Ella tardó un momento en responder, mirando al fuego como buscando la claridad que ya sentía en su corazón. Finalmente asintió con una leve sonrisa y dijo: «Sí, pero porque yo también lo quiero». Esa noche, tras su conversación, el ambiente en la cabaña se sentía diferente. No había prisa ni ansiedad, solo una calma profunda, como si una decisión largamente esperada por fin hubiera encontrado su lugar. Clara y Santiago permanecieron un rato junto a la chimenea, sin decir gran cosa. De vez en cuando, intercambiaban miradas que decían más que cualquier frase. Los gemelos dormían profundamente, y el sonido de su respiración ligera se mezclaba con el suave crepitar de las brasas. Era el tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. Era completo en sí mismo. Al día siguiente, el pueblo amaneció con la noticia, difundida de boca en boca, de que Clara y Santiago habían decidido casarse. No hubo un anuncio formal. El simple hecho de verlos caminando juntos por la calle, con los gemelos en brazos, bastó para que el rumor se extendiera. Las reacciones fueron diversas. Algunos sonrieron al oír la noticia, otros negaron con la cabeza, juzgándolos, pero nadie podía negar que había algo diferente en ellos dos. A Santiago, a diferencia de lo que habría hecho tiempo atrás, no le importaron los comentarios. A Clara tampoco. Su compromiso no pretendía satisfacer las expectativas de los demás. Era una promesa íntima, cimentada en pequeños gestos y días compartidos. Empezaron a planear una boda sencilla, sin pompa ni grandes invitaciones. Clara quería que fuera en su propio rancho, en el patio trasero donde habían sembrado los frijoles, porque allí estaba el símbolo más auténtico de lo que habían construido. Algo que empezó frágil, pero que creció con cuidado y perseverancia. Santiago accedió y pasó la semana reparando la cerca, barriendo el patio y construyendo un arco de madera, cubierto de ramas de árboles perennes. Clara, a su vez, cosió su propio vestido, hecho con una tela ligera que guardaba para ocasiones especiales. Cada puntada parecía llevar consigo un trocito de su historia. Pérdidas, decisiones y ahora un nuevo comienzo. El día anterior a la ceremonia, el rancho estaba tranquilo. El sol se puso, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, y una ligera brisa soplaba por el jardín, meciendo las hojas recién verdes de los plantones. Clara se quedó en la puerta, observando la escena, con una mezcla de nerviosismo y serenidad. Santiago se acercó por detrás, le puso las manos en los hombros y simplemente dijo: «Todo está listo». Ella lo miró y comprendió que, en efecto, lo estaba. No eran solo las sillas improvisadas ni el arco decorado. Estaba listo porque, en el fondo, ambos sabían que querían caminar juntos de ahora en adelante, pasara lo que pasara en el oeste. El día de la boda llegó con un cielo despejado y una suave brisa que traía aroma a tierra y flores silvestres. El sencillo pero ordenado patio trasero del rancho estaba listo para recibir a algunos vecinos que, más por curiosidad que por invitación, se acercaron a ver. Clara llevaba el vestido ligero que había cosido con paciencia, y aunque sencillo, la envolvía como si siempre hubiera sido hecho para este momento. Santiago, con barba recortada y camisa limpia, esperaba junto al arco de madera, sosteniendo nerviosamente su sombrero. Los gemelos, en brazos de un vecino mayor, observaban todo con curiosidad, ajenos a la importancia del momento, pero rodeados de una atmósfera de cariño desbordante. La ceremonia fue breve, como exigían las costumbres occidentales y las circunstancias. El juez de paz, un hombre de voz seria, hizo pocas preguntas y registró el compromiso con un firme asentimiento. No hubo música ni largos discursos, solo palabras directas y el intercambio de votos que se sintió como una extensión natural de todo lo que ya habían vivido.
Clara miró a Santiago a los ojos y le dijo que había elegido caminar a su lado, no como pago por ninguna ayuda, sino porque había encontrado un hogar en él. Santiago respondió que prometía cuidar de ella y de los gemelos con la misma dedicación con la que cuida la tierra, día tras día, con paciencia y constancia. Cuando se besaron, fue un beso sencillo, pero cargado de una emoción que merecía un aplauso. Tras la ceremonia, todos se reunieron alrededor de una mesa improvisada cubierta con pan, queso, carne, asada y algunas botellas de vino barato. No había lujos, pero sí para todos, y las conversaciones se mezclaban con el sonido del viento que soplaba en la plantación. Santiago observó a Clara servir comida a uno de los vecinos y sintió un orgullo silencioso, como si por fin hubiera encontrado la pieza que le faltaba para completar su vida. Clara, por su parte, miró el patio, a los gemelos jugando en el regazo de las mujeres mayores, al arco de madera meciéndose suavemente con la brisa, y supo que este era el nuevo comienzo que nunca había imaginado posible. El rancho, antes silencioso y desgastado, ahora tenía voces, pasos y risas. Y sobre todo, tenía una familia. Dicen que en el oeste el viento trae más que polvo, trae historias, y algunos encuentran un lugar donde quedarse. Ese día, cuando el sol comenzaba a ponerse y el cielo se tornaba naranja y dorado, Clara y Santiago sabían que el futuro aún les traería sequías, tormentas y trabajo duro, pero también sabían que lo afrontarían juntos. La casa había dejado de ser un refugio temporal para convertirse en un hogar. El rancho, antes casi abandonado, ahora respiraba como un organismo vivo. Y los gemelos, que llegaron como un grito de auxilio, eran ahora el centro de una vida construida a base de martillazos, comidas y decisiones diarias. Y así, bajo el inmenso cielo de Nuevo México, sus vidas cambiaron para siempre.